camaradas, compañeras y compañeros. Saludamos la presencia de la compañera Ana Olivera en nuestra casa a conversar un poco de la temática de políticas sociales que hoy en día están muy cuestionadas. De hecho, hemos avanzado y demasiado en políticas sociales, pero que en definitiva para los objetivos de los comunistas aún falta mucho para cumplir nuestros objetivos. Uno de la derecha puede entender que las políticas se cuestionen y han sido los primeros en cuestionar de alguna manera, por así decirlo, la organización de los autoconvocados, restringiendo las políticas sociales, cuestionando las tarjetas del MIDE para una mujer soltera con un hijo a cargo, una tarjeta de 1.400 pesos, ¿no? Como que la derecha también se encarga de eso, como que si las mujeres de nuestro país, que viven en un contexto social vulnerable, impulsadas por políticas neoliberales, parecería ser que para ellos entienden que estas mujeres de alguna manera se encargarían de hacer hijos para vivir de la teta del Estado, como a veces se dice. Todos sabemos que con 1.400 pesos nadie come, por lo tanto no es por ahí, sino que en definitiva la profundización de estas políticas sociales, que nosotros entendemos que hay que seguirla profundizando para avanzar y cumplir nuestros objetivos, está claro que debemos de seguir elaborando entre todos los compañeros comunistas, desde abajo, planteando temáticas y cumpliendo nuestros objetivos. Por lo tanto, saludamos la participación de la compañera Ana Olivera, que en estos temas es experta ella, por lo tanto vamos a darle el lugar a la compañera para que pueda compartir con nosotros desde otro punto de vista mejores posiciones a la hora de hablar de política social. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. La verdad que, compañeras, una alegría enorme estar en este local. Además, una felicitación grande. Está en un punto fantástico de Las Piedras. Les decía recién a ellos en broma, y bueno, va a ondear la bandera cada vez que pase el desfile. Entonces, sí, no es cualquier lugar en donde está instalado local, así que unas felicitaciones muy grandes, realmente. En segundo lugar, un agradecimiento por la posibilidad de poder no solamente explicar, sino dialogar, que me parece que también todas las preguntas que tengan ganas vamos a abordarlas. No necesariamente, capaz que para todas las cosas tenemos respuesta, pero creo que hay una construcción, un proceso de 13 años sobre el que tenemos que hablar. En tercer lugar, nosotros hace muy poquito hicimos, en el marco de alguna manera del aporte del partido hacia el próximo Congreso del Frente Amplio, hoy fue el plenario nacional que habilitó el comienzo de la discusión en todos los comités de base de la propuesta programática, y eso significa que tenemos que enriquecerla para llegar el 1 de diciembre al Congreso con una propuesta que profundice hacia el cuarto gobierno del Frente Amplio nuestros objetivos, que avancemos con ellos. Y entonces, en ese momento, realizamos una reunión en La Huella como aporte, cuando comenzaban no solamente a pegarle a las políticas sociales, sino que, capaz que ustedes lo han escuchado porque estos días ha vuelto a pasar, a cuestionar también las cifras, ¿verdad? Cosa que nunca pasó en el Uruguay. El Instituto Nacional de Estadísticas, en la época de los gobiernos blancos y colorados, nosotros tomábamos esas cifras para hablar de la realidad.
Y hasta ahora es la primera vez en este último año que estamos asistiendo a que ellos quieren negar lo que ha sido el descenso de la pobreza. Como decía el observador la semana pasada, bueno, que bajó la pobreza no es noticia. Tenemos que buscar dar la vuelta cuando salió a decir que, bueno, que había un 40% de la clase media que podía llegar a caer en la pobreza. O sea, y en ese sentido yo saludo que rápidamente desde el Frente Amplio se salió a contestar, a responder, es decir, cómo se era capaz de mentir o de al transformar la noticia, deformar la verdad. Bueno, y en ese momento hicimos entonces una reunión en la Huella de Sereñi, donde la compañera Marina, el compañero Federico Braña y yo de alguna manera tratamos de dar una idea global de lo que son las políticas sociales. Porque entre otras cosas, yo creo que hay algo que nos caracteriza, y más a los comunistas, que es el espíritu crítico, ¿no? Es decir, es nuestra razón de ser, porque eso es lo que nos permite avanzar, el análisis concreto de la realidad concreta, mirándola en todas sus aristas, con lo bueno, con lo malo, con lo regular, sabiendo que tenemos un objetivo. Pero eso no quiere decir que tengamos vergüenza de las políticas que hemos llevado adelante. Y a veces parece que es más fácil criticar para no debatir, y no debatir sobre la realidad de lo que hemos logrado construir en estos años. Por lo tanto, comenzábamos esa charla en la Huella, que para nuestra sorpresa tuvo 5.000 personas que se colgaron en diferentes puntos del país para escucharla. O sea que hablar de este tema nos preocupa a todos, que las políticas sociales, cuando uno escucha la palabra fracaso de las políticas sociales, entonces con ese titular abajo ponen cualquier cosa. Y primero, definir con claridad de qué estamos hablando. Estamos hablando de que las políticas sociales es la política de educación, la política de salud, las políticas de trabajo, las políticas de empleo, que no es exactamente lo mismo, y las políticas de género, las políticas hacia los jóvenes, las políticas hacia la primera infancia. Todo eso son políticas sociales. Sin embargo, y para decirlo con todas las palabras, hay muchos, obviamente desde la oposición, pero lo he escuchado también en Frente Amplistas, plantear que, bueno, que el problema es que en estos años el Frente Amplio se ha concentrado en los temas vinculados con la pobreza, y ha, de alguna manera, los sectores medios los ha dejado de lado. Entonces, me parece que por eso es importante hacer un pequeño señalamiento histórico. No los quiero aburrir, pero sí decir que aquí hay algunos que son que vivieron el 2001, el 2002 y que vivieron antes, porque la crisis del 2001 y el 2002 es fruto de políticas que se dieron antes, y ahí explotó la crisis. Pero en ese momento llegamos al punto de que de acuerdo a cómo se evaluaba antes, un 35% a un 39% de las personas estaban por debajo de la línea de pobreza. Hoy, 13 años después, tenemos un 7,9% de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Y como a mí me gusta decir, ese descenso de la pobreza no fue por obra y gracia del Espíritu Santo, sino porque hubo una decisión política de gobierno que tuvo que ver con la generación de políticas de derecho. En esta semana, después del 25 de agosto, en que muchos compañeros recorrimos los comités de base, un semanario decía que lo que estamos haciendo para mantener a la militancia Frente Amplista es asustarla, diciendo, miren lo que pasa en Brasil y lo que pasa en Argentina, así nos va a pasar a nosotros si gana la derecha. No es asustar, es decir la verdad, porque en Argentina y en Brasil, ¿qué fue lo primero que hizo Temer cuando destituyeron a Dilma? Fueron las políticas sociales. Fue de 40 millones de personas que tenían apoyo de transferencias, bajarlo a 10. Pero la más grave de todas fue la laboral, fue la flexibilización, fue la jornada laboral, fue el no pago de las horas extras. La reforma laboral la hicieron en el primer mes después de haber derrocado a Dilma. Entonces, no estamos hablando. ¿Y por qué lo ato con esto?
Porque lo más importante que nos ha sucedido en el descenso de la pobreza es un conjunto de políticas, no una sola política, que nos ha permitido justamente generar, recomponer, es decir, eso que dice el observador de que hay un 40% de la gente que está en los sectores medios que podría caer en la pobreza, no, es que hay un montón de gente que pasó a incorporarse a las capas medias y que algunas han logrado consolidarse y otras no. Eso es lo que dice ese estudio. Ahora, ¿cómo llegamos al 7,9? Llegamos porque en 13 años, primero que nada, ¿cuál fue las medidas más importantes de este gobierno? Además de crear el Ministerio de Desarrollo Social, que este país no existía y que algunos dicen cuando pasan por la puerta que hay que ponerle una bomba, ¿no? Fue el restituir los consejos de salarios. Esa fue la política social más importante, la de pensar en los ingresos de los uruguayos. ¿Por qué bajó la pobreza? Porque tuvimos 13 años, hemos tenido 13 años de crecimiento sostenido del salario real de los uruguayos y crecimiento sostenido real de las jubilaciones que, como todos ustedes saben, y acá hay varios jubilados, crecen por encima del índice de precios al consumo. Entonces, eso es lo que ha permitido. Es decir, lo que ha permitido es la existencia de un acceso a la salud distinto a través del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y eso es parte de las políticas sociales. La mayor parte de las políticas sociales, grandes, macro, están cumpliendo 10 años este año, que fue lo que se llamó el Plan de Equidad. El Plan de Equidad se planteó, y esto es una alerta muy importante porque nos olvidamos mucho. El Plan de Equidad incluyó una profunda reforma en la seguridad social. Y tenemos que, pensando hacia el Congreso del Frente Amplio, mirar este tema. ¿Por qué? Ustedes recordarán que había un montón de gente que se quedó sin trabajo en el 2001-2002, con 50 años y más, y que no iba a conseguir un trabajo formal en ese momento, aunque después fuéramos recomponiendo las fuentes laborales. Y por lo tanto, se disminuyó de 35 años de trabajo a 30 para acceder a la jubilación. Esa fue una conquista muy importante, que ya pasó, fue hace 10 años, esas leyes empezaron a regir todas en enero del 2008. Esas mismas leyes jubilatorias fueron las que definieron, para algunos que piensan que el sistema de cuidados también nació de un repollo, no del Espíritu Santo, ahí empezamos a pensar en el tema de los cuidados. ¿Por qué? Porque en realidad el cuidado es en muchos casos una tarea no remunerada de las mujeres, porque hay una conciencia cultural de que las que cuidamos somos las mujeres, a los niños, a los adultos, a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Y por lo tanto, el generar las condiciones de cuidado es algo que lo empezamos a discutir en el 2007. Pero después que uno discute, uno pasa raya y dice, tengo plata, no tengo plata. ¿Para qué teníamos plata en el 2008? Para poner así una puntita en el sistema de cuidados, que fue el reconocernos a las mujeres un año de trabajo por hijo para poder jubilarnos. En el año 2008 se jubilaron 5.000 mujeres que no se hubieran podido jubilar sin este reconocimiento. Se modificaron los criterios para la jubilación por edad avanzada, que era solo a los 70 años, y se estableció un degradé de los 65 a los 70. Se creó la asistencia a la vejez para aquellas personas en situación de indigencia que no iban a acceder hasta los 70 años a la pensión a la vejez y que pasan automáticamente a ella. Se modificó el seguro de desempleo y se transformó en un seguro de 1 año para las personas mayores de 50 años. Todas son leyes que están cumpliendo 10 años y que son fruto de haber pensado cómo íbamos a trabajar justamente, no solamente para descender la pobreza, sino también para mover el indicador de la desigualdad. Porque con el conjunto de estas leyes, progresivamente en el año 2012, logramos mover el indicador de desigualdad en cifras seguramente para nosotros pocas, porque queremos seguir redistribuyendo, pero en el conjunto del continente, es decir,
ninguno logró lo que logramos nosotros en ese momento. Y después viene, en el periodo pasado, otro conjunto de leyes que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, que tienen que ver con los trabajadores rurales. Eso que ahora ya nos anuncian, que de ganar, y esto es generarme temor, no, si lo dicen con claridad, quieren eliminar las 8 horas del trabajador rural. ¿Ah? Lo que hemos logrado a nivel de las trabajadoras, porque son mayoritariamente trabajadoras domésticas, con altos niveles de formalización, y todavía tenemos que pelear más porque no es suficiente, pero esa pelea por la formalización implica algo que esta fuerza política ha hecho, que es entender que la seguridad social es un derecho. Nos falta. Todo esto que estoy diciendo no es por ser autocomplaciente y decir qué fantástico, qué bárbaros que somos, pero si no miramos hasta dónde llegamos, eso no nos es fácil saber a dónde queremos llegar para profundizar esas políticas. Entonces, y todas estas son políticas sociales, esas que dicen que fracasaron. Políticas sociales para este quinquenio es el plantearnos el sistema de cuidados, entonces ahora sí con presupuesto. Y este sistema de cuidados que parte del tema de las personas que tienen dependencia, y sin lugar a dudas la mayor dependencia está en los niños de 0 a 3 años. Y la dependencia, por supuesto, está en las personas mayores y en las personas con discapacidad. Entonces, el fondo del sistema, que además de todo eso, como le gusta decir al compañero Julio Bango, crea más puestos de trabajo que UPM, ¿no? Es decir, y da posibilidades de trabajo a quienes no podían tener un horario para trabajar por estar dedicadas a los cuidados, que implica crear muchísimos más centros CAIF que van a atender de 0 a 2 años, porque 3 años a nivel de la educación pública de primaria se transforma en universal, y eso implica una cantidad enorme de obras que se están desarrollando en este momento para llegar al 2020 cumpliendo el compromiso de los 140 nuevos CAIF, cumpliendo el compromiso, ya en realidad la cantidad de niños que pensábamos que íbamos a llegar con 3 años, ya llegamos y hay que seguir generando, y esto quiere decir que era una necesidad, no un invento, el concentrar en este tema. Pero yo les voy a contar otra cosa que uno lo dice poco. Cuando en el 2005 arrancamos, y bueno, con otros temas, ¿no? Porque en ese momento es que creamos los maestros comunitarios, que son una herramienta tan importante que trabaja en el hogar con los niños que tienen dificultades en la escuela. Pero junto con eso se instalaron los profesores de educación física en todas las escuelas, que antes lo pagaba la comisión, ¿se acuerdan? Todo eso parece que pasó hace 1000 años. Pero bueno, junto con todas estas medidas nosotros decíamos, se planteó la obligatoriedad de 5 años. Y nosotros decíamos, es una locura, no vamos a llegar, no vamos a tener las condiciones para crear todos los jardines. Y resulta que de 5 pasamos a 4 en el periodo pasado y hoy nos estamos planteando universalizar 3. Entonces avanzamos. Hemos ido a más en prácticamente todas las cosas que nos hemos ido proponiendo. Y estas son políticas sociales. Es cierto, en el tema de lo que más conoce la gente del sistema de cuidados, que es los asistentes personales, es decir, todavía es insuficiente, porque si tuviéramos más recursos llegaríamos a más. Y por lo tanto solamente abarca a personas mayores de 80 años o menores de 29 que tienen dependencia severa. Es decir, y ojalá para el próximo periodo podamos ir progresivamente llegando a 75, a 70, hasta que en realidad sea el que tenga necesidad del cuidado porque tiene una dependencia total más allá de la edad. Y es una política que es universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Que no está concentrada en las personas que están en situación de pobreza. Que seguramente el que está en situación de pobreza no va a pagar nada por ese asistente personal. Pero el que puede pagar un poco va a pagar el 30%, el que puede pagar un poco más va a pagar el 70% o el 100%, pero va a tener la garantía de que esta persona va a estar en el Banco de Previsión Social, va a tener todos sus derechos y además va a estar capacitada, que es algo de lo que nos hemos preocupado. O sea, que esas personas que hacen acuerdos, las personas que se van capacitando con 150 horas, tienen
dar un servicio de calidad a la persona que lo necesita. Con algo que también hemos aprendido, que hoy el 62% de las personas que tienen asistentes personales son menores de 29 años. Y eso, compañero Bosca, está vinculado con la siniestralidad, está vinculada con un montón de jóvenes y los accidentes de motos, por ejemplo. Y bueno, nosotros pensamos que iba a ser al revés, que iba a estar más concentrado en otra área, sin embargo, está concentrado, o sea, fíjense, es bastante más que el 50%, está concentrado en los menores de 29 años. Y esto es pensar en toda la población. Y entonces, los problemas que tenemos hoy no son los problemas que teníamos hace 13 años, porque avanzamos. Y en ese marco entonces están esos que dicen, porque cuando piensa la gente en el Ministerio de Desarrollo Social, piensa, como muy bien dijiste, en las transferencias monetarias. En esa plata que se le da a la gente que es vaga para que no trabaje. ¿O no escucharon que le dicen así? En España, donde también está surgiendo esta cosa de rechazo a las personas en situación de pobreza, hasta le pusieron nombre. La llaman aporofobia, la fobia a los pobres, que está vinculada con los inmigrantes, que mayoritariamente que están llegando en este momento son pobres, no solamente son inmigrantes. Y entonces nosotros acá tenemos que dar esta batalla. ¿O es mentira que dijimos que los más infelices iban a ser los más privilegiados? No fue con esa consigna que arrancamos. Y todavía tenemos un camino para andar. Tenemos un camino para andar porque no pueden dejar de existir los consejos de salarios, porque tenemos que tener salario digno, porque tenemos que seguir peleando la cantidad de derechos que aún todavía nos faltan realizar. Por ejemplo, ahí vi el tema del yo firmo, el tema de que las personas con discapacidad puedan acceder a un trabajo también en el ámbito privado. Y ese es un proyecto de ley que tiene todo el acuerdo desde el Poder Ejecutivo, más el acuerdo del movimiento social, y tiene que salir. Y además de salir, tenemos que lograr que se concrete, porque no solamente por estar en las leyes, estas cosas se concretan. Lo decimos con total propiedad, porque la ley, para que en lo público el 4% se destine a personas con discapacidad, ha sido una pelea de las propias organizaciones de personas con discapacidad y desde la Secretaría, desde la dirección del Programa Nacional de Discapacidad del MIDES o de las direcciones que trabajan con las personas con discapacidad en las diferentes intendencias. Entonces todavía tenemos un camino a hacer en relación a múltiples discriminaciones que aún tienen sectores de la población para ejercer todos los derechos que tienen. Y entonces esas transferencias monetarias, un aviso a los navegantes, hay gente que dice, porque el plan de emergencia, por favor, el plan de emergencia terminó en el año 2007, es decir, mucho antes que nacieran estas leyes de las cuales yo estoy hablando y que transformaron la realidad. En realidad, generar esas transferencias monetarias que se basan prácticamente en algo que es un derecho de las niñas y los niños, que es la asignación familiar, y generar mayores montos en la asignación familiar, es decir, fue un objetivo que estaba planteado desde hacía muchísimos años. Y por otro lado, generar lo que se llama la tarjeta Uruguay Social, que es un complemento, y que además se hace con un indicador, y disculpen que sea tan detallista, pero como estas son las cosas que nosotros escuchamos, que la gente dice, me negaron la tarjeta porque tengo piso en mi casa. No es así, yo se los quiero decir. O sea, el Instituto de Economía hace muchos años creó una cosa que es un predictor de los ingresos que hay en los hogares. Porque la mayor parte de los hogares tienen algún ingreso. Y ese predictor de ingresos está construido por algo que hoy muchos dicen desde la derecha, no, porque ustedes lo que pasa es que miden la pobreza solamente por los ingresos. No, nosotros hace muchos años que medimos la pobreza con indicadores que tienen en cuenta las condiciones de la casa, con las condiciones educativas de ese hogar, el hacinamiento de ese hogar, no solamente por los ingresos que se miden. Entonces esa transferencia es un complemento a los ingresos que ya de alguna manera existen en ese hogar, por la vía informal o por la vía formal,
porque no quiere decir que si yo tengo trabajo formal no puedo tener derecho. Existe un tope de ingresos formales también. Entonces, sacando los mitos, como muy bien el compañero acá decía, yo voy a poner un ejemplo que es una cifra más alta que la que él pone, que es un hogar con 4 hijos, y que lo máximo que van a sacar de la tarjeta Uruguay Social son 4.000 pesos. Y que pueden llegar a 4.000 pesos con la asignación familiar del plan de equidad. ¿A ustedes se imaginan que ese hogar va a decidir no trabajar con 4 hijos por recibir 8.000 pesos al mes? Pero es impensable. Sí. Usted dice por 8.000 pesos al menos, pero una persona que gana 12.000 pesos y tiene que pagar boleto a Montevideo y la comida, sí. ¿le queda menos, compañera? Sí. Tenemos que ser realistas. Sí. ¿Para qué acepta no trabajar? ¿Para qué hace por 8.000 pesos? Porque si tiene que viajar a Montevideo por 14.000 pesos, paga boleto, la comida, cuando llega al rancho, está todo el día afuera, le queda menos 8.000 pesos en la mano, compañera. Tenemos que hacer cosas realistas, perdón, no lo tengo a mano. No, ¿cómo le voy a tomar a mal? Para nada. No creo que alguien decida no trabajar para recibir esos 8.000 pesos. Yo le digo que no, pero le digo que si va a Montevideo a trabajar, usted gasta en ómnibus. Un sueldo de 14 a 15.000 pesos le queda menos de 8.000, compañero. Sí, sí. Vamos a ser Está realistas. perfecto, estoy totalmente de No acuerdo podemos con tapar usted. el dedo, el sol con un dedo porque estamos mal. Pero no estoy planteando eso. Me parece que usted no interpretó lo que estoy diciendo. No, usted no escuchó el resto. Está exacto. Perfecto. Entonces, esas personas que dice la gente que no quieren trabajar, se anotaron. Para 3.000 puestos de trabajo, en Uruguay trabaja 34.000 personas. ¿La gente no quiere trabajar? Pero además de todo eso, hoy existen otros mecanismos que han apuntado con esas mismas leyes que están cumpliendo 10 años a crear las cooperativas sociales. La ley de cooperativas sociales, hoy hay 450 cooperativas sociales, lleva 10 años. El monotributo social, que permite a muchas personas salir de la informalidad, es decir, y tener su registro en el BPS para actividades que antes eran absolutamente informales. Entonces, todo esto está vinculado con las políticas sociales de las que nosotros estamos hablando hoy. Yo creo que este golpeteo permanente hacia las políticas sociales tiene que ver porque sienten que a nosotros nos pegan la matadura. Porque las políticas sociales, al igual que la transparencia, que la ética, son señas de identidad de nuestra fuerza política. Y entonces el sentirnos cuestionados y a veces no tener suficientes herramientas, elementos para poder explicar, defender y decir que sí, que vamos hacia un cuarto gobierno, que sí que vamos a seguir avanzando, que sí estamos en un momento difícil, hablando de lo que el compañero dice, porque estamos aguantando y sosteniendo una situación que tiene que ver con cómo acá los vecinos están con los más altos niveles de inflación, con una devaluación tremenda, que acá la querrían, porque ese fue el planteo de los autoconvocados. Ustedes recuerden que los autoconvocados, una de las primeras cosas era incremento del valor del dólar. ¿Y quién pierde cuando crece el dólar? Perdemos siempre los mismos. Aquel que vive de su salario pierde, porque pierde valor, pierde poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ¿cuántos dijeron que había que hacer lo mismo que estaba haciendo Temer o lo mismo que estaba haciendo Macri? Pero sin embargo lo hicieron, y nosotros tenemos que navegar y sostenernos para que no pase aquello que decían hace 10 años, que en Argentina estornudaban y nosotros nos resfriábamos. Por lo tanto, el sostenimiento de las fuentes de trabajo, el denunciar lo que ha estado sucediendo con los consejos de salarios, todas estas cosas hacen al rol de la fuerza política, además, porque si acá hay una cosa que es fundamental, es cómo nosotros nos mantenemos así como estamos hoy, organizados, trabajando. Acá no hay nada que haya sido dado de una vez y para siempre. En una reunión de los ministros de Desarrollo Social del Mercosur, el ministro brasilero de Temer decía: lo que pasa es que repartieron muchos derechos. Sí, y todavía faltan muchos más derechos por hacer.
y por lo tanto nosotros vamos a seguir peleando organizadamente para profundizar las conquistas que hemos alcanzado. No hay que dormirse en los laureles, tenemos todavía temas en los que, más allá de lo que nosotros nos planteemos, existen las dificultades. Y además existe un fenómeno que se profundizó, del cual no quiero eludir, que es el tema de las violencias. Y digo porque sobre esto también tenemos que pensar. No es solamente la violencia basada en género, una violencia que sí ha crecido, y yo a veces me pregunto, y con Marisa Lindner, que muchos de ustedes la conocen, la presidenta del INAU, a veces hablamos con los temas de la violencia y del abuso, es que esto creció, o que antes era invisible, era un tema de la vida privada de las personas, y hoy, al tener visibilidad, además se exacerba. Y creo que este es uno de los temas sobre los cuales tenemos que seguir trabajando. Porque en muchos casos, y más en los sectores medios, sigue siendo un problema de la vida privada de las personas. En segundo lugar, hay otras violencias que están vinculadas con el narcotráfico y tampoco debemos dejar de plantearlas y de pensarlas. Y en ese sentido yo creo que, más allá de lo que alguno ha planteado, estamos lejos de ser Guatemala o lejos de ser Salvador, compañeros. Porque esos países, bueno, ustedes vieron, ¿no?, el autogolpe que se intentaba dar así en Guatemala. En realidad estamos hablando de países que tienen un 50% de personas por debajo de la línea de pobreza, que vienen de guerras. Nosotros no tenemos esa situación. ¿Quiere decir que estamos conformes con la situación que tenemos? No. Quiere decir que tenemos que, a nuevos problemas, encontrar nuevas respuestas. A temas en los que venimos trabajando y se van transformando. Y les voy a dar uno que en el área metropolitana es muy importante, pero que sin duda alguna en Montevideo es donde tiene una explosión, que es el tema de las personas en situación de calle. Bueno, las personas en situación de calle que están hoy en Montevideo no tienen las mismas características que hace 13 años cuando creamos, el gobierno del Frente Amplio creó los primeros 5 dispositivos para atender a las personas en situación de calle. Con la experiencia que ya tenía del año 2002 de la Intendencia Frente Amplista de Montevideo, que había generado los primeros dispositivos en acuerdo con otras instituciones mayoritariamente privadas. Pero se crearon los primeros 5, después los primeros 7. Hoy tenemos 53 centros y además seguimos teniendo personas que duermen en la intemperie. Esas personas que duermen en la intemperie y una enorme cantidad que tenemos en lo que se llaman centros de contingencia, que se nos llenaron en estos meses, son personas que provienen de la privación de libertad. Y tenemos que pensar en eso también. ¿Por qué esas personas salen de la cárcel de adultos en condiciones de ruptura total con sus vínculos familiares y que no pueden volver al barrio en el que estaban? De estas cosas tenemos que hablar, son problemas nuevos. Y para los problemas nuevos tenemos que encontrar nuevas respuestas que implican, sin lugar a dudas, un trabajo que debe desarrollarse antes que la persona salga, más allá del trabajo que desarrolla la Dirección Nacional del Liberado, que depende del Ministerio del Interior, pero que tiene un cupo muy pequeño para la cantidad de personas que han salido en estos días y que van a salir con, no porque estemos en contra del nuevo código, sino porque el hecho de disminuir la prisión tiene consecuencias. Ese tema, perdón, sí. no quiero interrumpir, pienso. No me gusta sobre el tema, porque yo estoy acá por un cuarto gobierno, que me parece lo más preocupable es en noviembre, cenamos todo, pero por eso me gusta. Acá en Las Piedras, tanta gente en la calle, pero mucha gente, yo trabajo de noche, frente a Arda, duermen 10, 12 personas, acostadas a lo largo, en el Parque Artigas, de los parrilleros duerme la gente. También es como usted dice, hay gente que sale de la cárcel, hay mucha gente en situación de droga, pero a algún punto tenemos que ver el tema también de la inseguridad que tenemos en eso. Yo no creo que esas personas generen mayoritariamente inseguridad, pero sí tenemos que ver cuál es la situación de esas personas, porque en muchos casos corren riesgo su vida. Y además, porque el abordaje, en Las Piedras es uno de los puntos donde la Secretaría Nacional de Droga
una vez por semana viene con la unidad móvil de asistencia y atiende en la calle a mayoritariamente una población joven que tiene consumo problemático. Y efectivamente esa es la definición de las personas que tienen consumo problemático, que están en la intemperie, en situación de calle. Son mayoritariamente personas más jóvenes que las que están en los centros, que tienen consumo problemático de alcohol o de drogas, que tienen patologías psiquiátricas. Y acá también, nosotros lo decíamos en la reunión de La Huella, tenemos que profundizar hacia el próximo programa con los temas de salud mental. Se aprobó una ley de salud mental, pero aún no están los dispositivos para atender a las personas y desde septiembre del año pasado no hay más ingreso a las colonias. Y en el año 2025 se cerrarán las colonias. Y ya existen experiencias internacionales, no hay por qué cometer errores que otros ya cometieron, que dicen que si no se crean los dispositivos, esos más pequeños, necesarios para contener a las personas que tienen trastornos psiquiátricos, esas personas naturalmente terminan en la calle, porque muy pocas familias tienen condiciones de contener varios de esos trastornos. Y además, en estos casos que estoy hablando, muchas veces está todo asociado. Está asociado el consumo, una patología psiquiátrica, la ruptura de vínculos familiares, porque no es que haya una familia atrás. Muchos hablan los indigentes que están en la calle. Hay un número muy alto de personas que están en situación de calle que sus problemas no son los ingresos. Ayer nos visitaba en el Ministerio de Desarrollo Social la directiva de AGADU, la asociación que agrupa a los autores de este país, a los músicos, ¿no? Es AUDEM la que, a los músicos, pero digamos que los que escriben letras para lo que sea, allí están agrupados y tienen un fondo muy importante. Quizás algunos de ustedes vieron inclusive un beneficio que se hizo hacia Julio Julián hace pocos días. Bueno, una cantidad de personas que están en condiciones complejas, ¿verdad?, que no están asociadas en muchos casos, y eso es lo que nos planteaban, querían firmar, y vamos a firmar un convenio con el MIDES para un acompañamiento social, porque también ellos notaban que una buena parte de personas que tenían consumo problemático, más allá del apoyo económico que se daba desde la propia organización a la que pertenecían, desde AGADU, no era suficiente, que era necesario un acompañamiento social. Por eso digo entonces que muchas veces se asocia con la indigencia a las personas que están en la calle, y no necesariamente es así. Hoy conversaba con un periodista que está en la calle, de un camarógrafo que está en la calle, de un jugador de básquetbol que está en la calle, con familias conocidas. Es decir, es mucho más complejo, y estamos hablando de unas 2.000 personas. Por eso yo decía los otros días, capaz que alguno me vio, el 25 de agosto, que en muchos casos se precisa un traje a la medida para el abordaje de estos temas. No tenemos que tener miedo de hablar ningún tema. Como dice el compañero, tenemos que hablar sobre la realidad. Pero también al mismo tiempo tenemos que ser capaces de salir a la ofensiva, defendiendo nuestras conquistas y, como recién acá se decía, trabajando para el cuarto gobierno. El cuarto gobierno, ¿qué implica? Implica profundizar todo esto. Implica ir a más en el sistema de cuidado. Implica dar nuevas respuestas a nuevos problemas. Implica profundizar las políticas de atención a las personas con drogodependencia. Implica la profundización en los temas vinculados con las cárceles. Es decir, son muchas, y todas estas son políticas que hace a diferentes sectores del gobierno, por lo tanto es una política de Estado. Entonces yo no quiero cansarlos, puedo hablar hasta pasado mañana, que hay algunos que el principal motivo de por qué no me ven es porque soportaban informes míos de 1 hora y media. Ya no los hago más, fósforo, tranquilo. Y me parece que lo más importante es entonces escucharlos a ustedes en las dudas que ustedes tengan, para poder contestar y salir fortalecidos de esta reunión, para que realmente podamos hacer aportes hacia, como partido, hacia el próximo Congreso del Frente Amplio, el 1 de diciembre, y sin lugar a dudas, para una campaña que va a ser muy dura, donde se dice cualquier tipo de cosas. Disculpen que sí voy a aclarar una cosa. La semana pasada salió una tapa
de una revista que yo ni siquiera sabía que salía en Uruguay, porque es una revista argentina, Noticias, pero que lleva su 4º número en el Uruguay. Y en realidad la gente lo que ve es la foto. No sé si alguno de ustedes compró Noticias, yo no la compré, pero si uno va al kiosco, la foto es de la compañera Marina Arizmendi diciéndole, ministra, revise la cartera, y al lado corrupción, despilfarro. Ahora, cuando uno entra a leer el artículo, en el artículo todas las cosas que están planteadas, además de que plantea temas que están vinculados al 2014, que no es por sacarse nada encima, sino que también fueron explicados, o sea que el menjunje, eso que hablan de, ¿no?, las noticias falsas, que es deformar las noticias, plantea la continua observación del Tribunal de Cuentas. Bueno, se explicita ahí qué cosas se observaban del Tribunal de Cuentas, que ya la hemos explicado N veces, ya hemos ido 2 veces al Parlamento a explicarlo, y los mismos diputados del Partido Nacional van a seguir insistiendo hasta el último momento, repitiéndolo, ¿verdad? Eso de que una mentira repetida 1000 veces se transforma en una verdad. Por ejemplo, que le pagamos boletos a personas que no son funcionarios del MIDES. En realidad, la observación del Tribunal de Cuentas es porque donde poníamos el pago de los boletos no era el rubro en que teníamos que ponerlo, y era en otro. A tal punto que nos denunciaron penalmente por este tema, y la justicia archivó las actuaciones. Ahora, ¿a quién le pagábamos? Ustedes saben que hay un programa que se llama Jóvenes en Red, que trabaja con adolescentes que no estudian ni trabajan. Y efectivamente a esos jóvenes se les pagaba y se les paga los boletos. En segundo lugar, hoy estamos en un proceso de regularización de trabajadores en función de las leyes que votó el Parlamento en la rendición de cuentas. Pero teníamos un número muy importante de trabajadores que eran trabajadores de instituciones, de organizaciones sociales, de organizaciones de la sociedad civil, pero cumplían funciones para el ministerio y por lo tanto recorrían el país y se le pagaba el transporte. De eso se trata, y así cada una de las cosas que están allí planteadas fueron contestadas, documentadas en el Parlamento y ante la justicia. Y la diputada Bianchi además dice, bueno, yo no digo, dice, hay corrupción, ¿no? Ese es el título. Dice, bueno, yo no digo que se haya llevado nada para la casa, pero en realidad el permitir que se gaste sin control, entonces, pero a la gente le queda la duda, ¿dónde está la plata que se llevó? Entonces me parece que de esto también tenemos que tener la frente totalmente en alto, compañeros, porque además fuimos a la justicia con ganas de ir a la justicia, porque sabíamos que era una mentira grande como una casa. O sea que además los problemas que están planteando están laudados. Y como le gusta decir a Leandro Grille, porque la Caras y Caretas de esta semana contesta todo eso, dice, y encima el artículo lo hace un periodista que fue el que intentó coimear fósforo a un inspector de tránsito porque la alcoholemia le había dado muy alta. Entonces, no van a parar, compañeros, en buscar, sí, disculpen. Te quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Sí? Está referente a los medios de comunicación, que sabemos que estamos todos cocinados, ¿no? Que el grueso de los medios de comunicación, viste que estamos en el horno, ¿no? ¿Existe algún proyecto, algo referente a ciertas voces, ciertos programas, ¿no? Vamos a poner este tipo de que está en la tarde, petinato, ¿no? Que te subías al bondi, ¿viste? Y el otro día subí al ómnibus, ¿viste? Lo tenía bajito, ¿viste? Pero la verdad, digo sacar ese tipo de personajes, de censurarlo, ¿no? O al Nacho Aro de mañana. Te quería preguntar un poco eso, porque eso son tirabombas, ¿viste? ¿Es necesario que yo tenga el micrófono por algún motivo? ¿Nadie lo precisa? No. Ahí está, porque a mí yo hablo mucho con las manos, entonces en cualquier momento alguno va a recibir allá el micrófono. En realidad, yo creo que lo peor que se nos podría ocurrir sería censurarlos, porque además sería victimizarlos. Yo creo que lo nuestro es otra cosa.
Lo nuestro es generar y ganar conciencia, es decir, demostrando que lo que están diciendo no es como lo están haciendo. Y la responsabilidad es nuestra. Yo siempre digo, el que está del otro lado, está convencido de lo que dice, está convencido de que somos unos tales por cuales, está convencido de que, ¿no? Entonces, el lío somos nosotros. El lío es como nosotros, así como estamos hoy acá, así como multiplicamos, así como no contraponemos con las redes. Yo creo que hay generaciones que se paspan en una reunión como en esta en la que estamos nosotros conversando, pero sin embargo se miran un pequeño videíto en el celular, es decir, se comunican de otra manera. Y además tenemos que poner los temas en debate sobre la mesa. Es eso lo que quise decir al principio. No tenemos que tener miedo a poner nuestras ideas sobre la mesa. Yo quiero defender que las transferencias monetarias son legítimas, son las que permiten que un montón de gente terminen el mes y que ojalá que no tengan que existir. Trabajamos para que no existan. Y en ese sentido, entonces tenemos credenciales para mostrar. Podemos mostrar la cantidad de gente que salió en estos años a partir de nuestros programas de la pobreza, que salió a través de esas 450 cooperativas sociales, que se transformaron y están plantando boñatos en Salto y le están vendiendo al Estado, y entonces yo ya no tengo que mandar los boñatos de Montevideo para las emergencias ni para el comedor, es decir, porque le compro en el marco de las compras del Estado a ese pequeño productor familiar de Salto, que era gente que venía de la pobreza. Y que hoy, es decir, se están produciendo suficientes toneladas, ¿no? Entonces, miremos, nosotros capaz, y tenemos que pensarlo así en cada departamento además, con las realidades de cada uno de nosotros, mirando qué fue, en dónde avanzamos, cómo avanzamos. Entonces, yo creo que está ahí el tema de los medios de comunicación, que nunca van a ser favorables mayoritariamente, porque como decía este diario que hablaba de que el 40% de las personas de los sectores medios podían caer en la pobreza, después cuando Javier Miranda le pega, al otro día en el editorial dice, y bueno, ya no es noticia que caiga la pobreza. Ahora, con esto termino, el compañero de atrás me está pidiendo. ¿Por qué cayó la pobreza en el 16 y en el 17? Porque en el 2016 nosotros habíamos llegado a una meseta del 9% y bajamos al 7,9% entre el año 2016 y 2017. Porque creció la empleabilidad para los sectores más sumergidos y ahí también crecieron más los salarios. Eso dicen no los estudios que hago yo, los estudios que hace la academia en conjunto con el Instituto de Estadística.